En este mes estamos hablando acerca del carácter. El carácter es el reflejo de nuestro corazón, ¿ya? Siempre que nosotros evaluemos nuestro carácter, tenemos que notar que es el reflejo de nuestro corazón. Hay muchas teorías acerca del carácter en el mundo, y es que el mundo tiene sus creencias, sus pensamientos, pero cuando nosotros vamos a la Biblia nos enseña que lo que una persona es porque así es su corazón. Lo que somos es lo que es nuestro corazón. Ahora, ¿cómo es que el corazón que está por dentro, que no lo vemos, que es el interior, el hombre interior nuestro, se expresa en nuestro carácter? Bueno, hemos ido descubriendo la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice que en nuestro corazón hay convicciones, creencias que se expresan a través de hábitos. Y aunque a algunos no nos parezca, por ejemplo, el gritar es un hábito. El airarse explosivamente o resentirse también es un hábito. Y cosas en nuestro carácter que desagradan a Dios, nuestras tendencias pecaminosas y muchas cosas que podemos hablar de nuestro carácter, tienen que ver con cosas a las que estamos habituados. Cosas que por lo que hemos sido, todavía llevamos sobre nosotros. Y que aunque conocemos a Cristo, aunque nosotros nos hemos arrepentido, aunque queremos seguir a Cristo, el Señor Jesucristo no ha transformado esas cosas. Él nos ha dejado a nosotros la tarea. Dice Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, que debemos presentar nuestro cuerpo. Y el versículo 2 dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación ¿de qué? De nuestro entendimiento, nuestras convicciones. Y luego más abajo habla de hábitos. Convicciones y hábitos van de la mano. Y estábamos nosotros notando que nuestras convicciones son alimentadas, o las fuentes de nuestras convicciones son la palabra de Dios, o son también engaños que hay en el mundo. Aunque no lo parezca, muchos de nosotros podemos tener creencias humanistas, creencias que no glorifican a Dios, ideas acerca de nosotros y de las personas, que justificamos a veces nuestras malas acciones, que lamentablemente son parte del mundo, ¿no? Que no son parte de la palabra de Dios, y que, como dije, justifican muchas veces las fallas o las faltas en nuestro carácter. Pero no debe ser así. Las convicciones de nosotros deben venir de la palabra de Dios, y a medida que nosotros vamos tomando de la palabra de Dios convicciones, creencias, entonces eso va a hacer que nuestros hábitos vayan cambiando, y si cambian nuestros hábitos, va a cambiar nuestro carácter. Definitivamente eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, queremos crecer en nuestro carácter, debemos crecer en nuestros hábitos. Vamos a leer Romanos capítulo 13, versos 12 y 14. Por ahí está la diapositiva. Romanos 13, versos 12 y 14. Debe ser la 120 por ahí, hijo. Romanos 13, versos 12 y 14. Romanos 13, versos 12 y 14. 115, empecé en la mañana, debe ser la 120, 100 por ahí, poco más, un poco menos. Romanos 13, versos 12 y 14. ¿Ya lo tenemos? Dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué dice después? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Nuevamente, Romanos 13, versos del 12 al 14. Romanos 13, versos del 12 al 14.
Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿En qué está pensando el apóstol Pablo cuando dice eso? ¿En que estaba escribiendo de madrugada y ya iba a amanecer? No, ¿en qué está pensando el apóstol Pablo? En que la venida de Cristo ya estaba cerca. Y ellos actuaban y escribían a la luz de la venida de Cristo. Ellos no buscaban señales. Ellos sabían que Cristo iba a venir y para ellos su venida era por ese tiempo. Ellos estaban esperándolo ya. Ellos no tenían idea que se va a demorar tanto. Entonces, como la venida de Cristo está cerca para ellos y para nosotros también, el día está cerca, debemos vivir santamente. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Está bien? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Pero ¿cómo es eso en la práctica? ¿Cómo uno desecha las obras de las tinieblas y se viste de las armas de la luz? Entonces Pablo parece que se da cuenta y escribe en la práctica cómo sería desecharse de las obras de las tinieblas y vestirse de las armas de la luz. ¿Cómo sería? Andemos como de día. ¿A qué se refiere? Honestamente, la verdad, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. Noten hábitos que tienen que ver con convicciones. Las personas, hay ideologías hoy en día y muchas personas creen que el propósito de la vida es el disfrutar, es el placer, en otras palabras. E inculcamos en nuestras familias, en nuestros hijos, el deseo de disfrutar. Y la meta es que disfrutes. Y algunos tienen un ideal de vida, creo que lo he dicho alguna vez, estar en un lugar así, en una especie de silla, junto a una playa, y ahí tomando algo y tomando el sol. Ese es el sueño de su vida, ¿no? Teniendo todo, que no les falte nada, y ese es el ideal de vida que inculcan, ese es el ideal de vida, disfruta. Y bueno, aquí en este pasaje había gente que tenía también ese ideal, glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias. Eran personas que habían puesto por prioridad el disfrutar. Y por ejemplo, la glotonería, las borracheras se daban en las fiestas que habían allí en ese entonces. La meta era disfrutar. Comían y se llenaban. Y como la meta no era comer, no era llenarse, sino comer, porque el comer trae placer, dicen los historiadores que se iban, arrojaban la comida para volver a venir a comer, porque la idea era disfrutar. ¿Sí me dejo entender? Borracheras, ya eso hay que entenderlo, tomaban, porque la meta era disfrutar, y esa era su meta. Como el rico que hacía todos los días. ¿Qué hacía todos los días? Banquete con esplendidez. La meta era disfrutar. Había un mendigo a su lado en la puerta de su casa, a él no le importaba, porque su meta en la vida, su ideal de vida era disfrutar. Bueno, una persona gobernada por su carne, gobernada por sus pasiones, un carácter esclavo de una pasión pecaminosa. Lujurias, lascivias, tiene que ver con el placer sexual en una forma, satisfacer el placer sexual en una forma inapropiada, impía, ¿verdad? También una búsqueda del placer en una forma impía. El placer no necesariamente es malo, el disfrutar de algo rico, el comer, no es malo. Dios ha dicho que podemos comer de todo. Podemos disfrutar en el matrimonio del placer de la intimidad. Pero lamentablemente este mundo, nuestra propia carne, nos impulsa a satisfacer esos deseos en una forma pecaminosa. Y eso se refleja en nuestro carácter. Se refleja en nuestro carácter. Nuestras tendencias pecaminosas se manifiestan en nuestro carácter.
La noche está avanzada, se acerca el día. Como Cristo viene pronto, debemos entonces vivir de una manera diferente. Los hábitos que nos caracterizan deben reflejar la venida de Cristo. Una vida piadosa, una vida que lucha contra el pecado, una vida que lucha contra sus pasiones pecaminosas, es una persona que está esperando a Cristo, porque Cristo viene en cualquier momento. Y debemos luchar contra nuestras pasiones, nuestros malos hábitos. Ahora, cuando dice desechemos pues las obras de las tinieblas, lo que está diciendo es cambiemos de hábitos. Porque los hábitos se traducen en deseos. Y los hábitos y deseos manifiestan convicciones. Cambiamos de hábitos, cambiamos con el tiempo de deseos. Y obviamente eso manifiesta que hemos cambiado nuestras convicciones y eso se va a reflejar en nuestro carácter. El versículo 14 dice: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo. Tiene que ver con vivir de una manera diferente. La Biblia manda, nos desafía, nos llama a nosotros los creyentes a cambiar de hábitos. No podemos permitir, y lo digo porque uno también tiene hábitos que debe cambiar, pero la exhortación va primeramente para mí, ¿no? No debemos permitir que hábitos malos nos esclavicen. Porque eso se va a reflejar en nuestro carácter, es parte de lo que somos. Romanos 14, 15. Romanos 14, 15. Noten lo que dice aquí el autor Pablo, noten lo que dice, Romanos 14, 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, noten que sigue, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien murió, por quien Cristo murió. Noten, una convicción, el amor. ¿Qué es el amor? Y se expresa en hacer el bien que Dios me pide hacia mi prójimo. ¿Ya? Es el bien que Dios me pide que haga hacia mi prójimo. Y Dios me pide diferentes cosas a diferentes prójimos. Ya no es lo mismo. Pero dice que si yo actúo de una manera en contra de este pasaje, como dice ahí, pero si que por causa de la comida tu hermano es contristado, si yo actúo mal por salirme con la mía y ofendo la conciencia de mi hermano, es lo que está diciendo allí, entonces ya no actúo conforme al amor. Debo cuidar a mi hermano en Cristo, no debo ofender su conciencia, debo ser cuidadoso de hacerle tropezar. Pero eso es un hábito que podemos adquirir. Segunda a los Corintios 10, 3 al 5. Segunda a los Corintios capítulo 10, versos 3 al 5. Noten lo que dice. Estamos hablando de que la Biblia nos manda, nos pide que cambiemos de hábitos. Pero detrás de los hábitos de nosotros están las convicciones. Para poder cambiar de hábitos tenemos que cambiar nuestras convicciones. Si nosotros no cambiamos de hábitos, de convicciones, va a ser difícil que cambiemos de hábitos. Segundo a los Corintios 10, 3, 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestras convicciones, como lo dije en algún momento, son fortalezas que están aquí. Y esas fortalezas mentales se expresan en hábitos que nosotros podemos tener. Por eso es importante que cuando nosotros trabajamos en la vida de alguien, en la vida de nuestra familia, en de nuestros hijos, o de alguien que quiere crecer, que quiere cambiar,
siempre debemos apuntar primero a las convicciones. A veces queremos que las cosas se hagan ya, pero no, debemos apuntar primero a las convicciones. Gálatas 5:16, ¿qué dice Gálatas 5:16? Hábitos, es un hábito. Gálatas 5:16, noten lo que dice, Gálatas 5:16. Digo pues, ¿qué dice, hermanos? Nuestro hábito, nuestro estilo de vida, la forma en que vivimos debe ser en el Espíritu. ¿Qué significa? Que vamos a andar flotando, hermanos, ¿verdad? Amén. O tenemos que ser delgaditos de tal manera que parezcamos espíritus, ¿no? No, ¿qué nos está diciendo? Que el Espíritu Santo debe controlar nuestras vidas. Amén. Que el Espíritu Santo es el que debe gobernar, andar, vivir. Nuestro estilo de vida, nuestros hábitos deben ser controlados por el Espíritu Santo. Y no satisfagáis, ¿qué dice? Los deseos de la carne. Obviamente las tendencias pecaminosas, ya obviamente los deseos de satisfacer tu carne en una forma pecaminosa. Porque, por ejemplo, la comida es un deseo de la carne, ¿o no? El comer. ¿O no uno no desea comer? Sí, no es pecado ese deseo, pero la forma de satisfacer ese deseo puede ser pecaminoso. ¿Me dejo entender? El dormir no necesariamente es un deseo de la carne, ¿o no? Pero no es pecado ese deseo. Pero la forma como tú quieres satisfacer ese deseo, o el deseo sexual, o cualquier deseo que no necesariamente es malo, puede ser pecaminoso. La forma como uno desea satisfacer ese deseo, y esa tendencia está en nuestra carne. Andad en el Espíritu, entonces es tratar de vivir bajo la voluntad de Dios, porque no hay persona que ande en el Espíritu si no está satisfaciendo la voluntad de Dios. Debemos esforzarnos en vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios capítulo 2. Nuestra vida debe ser un contraste entre lo que éramos antes y lo que somos ahora. Nuestra vida debe ser un contraste entre lo que estábamos antes andando y lo que entre donde andábamos y donde es la voluntad de Dios que andemos ahora que somos salvos. Note por favor Efesios 2:2, en los cuales está hablando en tiempo pasado a los creyentes: anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu de vida, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así era la vida de la persona antes de Cristo. Y en contraste, la vida de una persona que conoce a Cristo, versículo 10, ¿cómo debe ser? Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Obviamente las buenas obras son un contraste con las obras en las cuales vivíamos antes, en los deseos de nuestra carne, en nuestros pensamientos. Lo que nosotros queríamos, eso hacíamos. Las buenas obras es todo lo contrario, ¿verdad? Es hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que nuestro carácter va a ir cambiando en la medida en que nosotros vamos cambiando de convicciones. Nuestras convicciones van a ser, al cambiar de convicciones vamos a ir cambiando de hábitos, y eso va a hacer que nosotros cambiemos también nuestro carácter. Muy tremendo es eso, hermanos. No es algo fácil, ni es algo que uno ya lo haya logrado al 100%, pero por lo menos el saber cuál es la metodología nos debe ayudar, ¿sí o no? Porque seguramente muchos de nosotros queremos mejorar en nuestro carácter, queremos ser como Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya por lo menos tenemos la metodología, la forma,
Primero tengo que evaluar mis hábitos. ¿Qué hábitos tengo? Luego, darme cuenta que esos hábitos, aunque yo no lo acepte, reflejan convicciones. Por ejemplo, si yo tengo el hábito de mentir, aunque yo diga que la mentira es mala, mi convicción es que la mentira sirve y la mentira la puedo usar. ¿Sí me dejo entender? Una cosa es lo que digo, otra cosa es lo que hago. Y si yo practico la mentira, tengo esa convicción que la mentira puede ser útil. ¿Me dejo entender? Tengo que cambiar aquí esa convicción. Y entonces voy a cambiar de hábito y eso se va a reflejar en mi carácter. ¿Cuántos de nosotros somos gritones? Amén. ¿No? La Biblia dice que debemos dejar debemos dejar la gritería. O sea, es un hábito, ¿verdad? Sí, mis hijos dicen amén, amén. ¿No? Es un mal hábito, es un hábito de la carne, ¿verdad? Nosotros lo justificamos, pero me das cólera, pues, no, pero es tu culpa, pues, y lo podemos justificar. Pero tenemos que entender que es un hábito de la carne y que debemos reaccionar en el tiempo de una manera diferente. ¿De qué tiene que cambiar? Una convicción acá. ¿Sí me dejo entender? Y si uno tiene metido en su mente creencias psicológicas, ¿no? Que eres flemático, que eres no sé qué más hay, ¿no? Más así formas del carácter, del temperamento, más difícil es, porque uno va a justificar su forma de actuar en base a esas definiciones. Es que yo soy así porque mi carácter es asá, sanguíneo, yo soy sanguíneo, por eso me enojo y reviento. No, pues eres pecadorazo, esa es la palabra, ¿no? Y necesitas arrepentirte y creer que lo que estás haciendo es pecado y cambiar. No, pues yo soy gritón, yo digo la verdad sin pelos en la lengua. Pues puedes cambiar. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Sí debes decir la verdad, pero con tacto, con prudencia, porque debes tener misericordia. Convicciones, vamos cambiando las convicciones, vamos cambiando nuestros hábitos y nuestro carácter se va a hacer un carácter más apacible. Siempre pongo como ejemplo la vida de Esteban. Cuando a Esteban lo estaban apedreando, él había predicado la palabra de Dios a los judíos y les había dicho, como eran sus padres, así son ustedes, duros de servicio e incircuncisos de corazón. Y la gente entendió la palabra y no se arrepintió, más bien querían callarlo a Esteban. Agarraron piedras, se taparon los oídos y le tiraron piedras a Esteban. Dice la Biblia que Esteban, su carácter en ese momento le llevó a decir, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Quién reacciona así cuando le tiran piedras? ¿Me dejo entender? O sea, imagínense, ¿no? El carácter gobernado por el Espíritu Santo. Pero el punto es ese, o sea, el punto es que eso no llega por arte de magia. No vamos a cambiar porque en la mañana nos levantamos y soy otro. No va a pasar así. Necesitamos ejercitarnos, ir dándonos cuenta de nuestros hábitos para la gloria de Dios. Efesios 4, versículo 2. Y vamos a dejar ahí la enseñanza en esta mañana. Efesios 4, versículo 1 dice que debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. El versículo 2 dice cómo debemos andar, cómo deben ser nuestros hábitos, nuestras costumbres, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Va directo al carácter, la humildad, la mansedumbre, los frutos del Espíritu apuntan directamente al carácter. Y en la medida en que nosotros dejemos de lado esas convicciones pecaminosas, esas convicciones que vienen del mundo, y asumamos más las convicciones de la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a controlar nuestra vida y eso va a manifestar un carácter espiritual.
qué bonito va a ser, hermanos, eso en nuestra vida. No es de un día para otro, y como dice Pablo, por más que estemos creciendo, no debemos pretender haberlo alcanzado, sino seguir esforzándonos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta mañana. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, gracias por el tiempo que hemos pasado meditando en tu palabra. Señor, ¿cuántos de nosotros tenemos hábitos que no te agradan? Nuestras reacciones, nuestros deseos, de alguna manera, Padre, son gobernados por convicciones pecaminosas. Ayúdanos, Señor, a entender, a darnos cuenta de que en nuestra vida no podemos, Señor, dar un descanso a nuestra carne. Debemos batallar, Señor, contra ella constantemente. Padre, ayúdanos, no es fácil. Cada uno de nosotros puede tener, Señor, un carácter que nos esclaviza, hábitos que nos gobiernan de tal manera que se nos hace difícil cambiar. Pero Padre, tu palabra dice que debemos de vestirnos de nuestro Señor, desechar lo antiguo, desechar lo que éramos y seguir transformando nuestra vida para tu gloria. Ayúdanos, Señor, que podamos ser esforzados, diligentes en darnos cuenta qué cosas debemos mejorar en nuestra vida y luego de sacar la viga que hay en nosotros, Padre, poder ayudar a otros también en su vida espiritual. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.